ojos vigilando, usando la nube, candados que se rompen, hackers blancos y negros, ciberinteligencia, ciberseguridad, cybersecurity news. Esto es Cyber Coffee. Gracias a todos, bienvenidos a un nuevo programa, a Cyber Coffee, y hoy tengo un invitado muy especial. No es un invitado que esté plenamente dentro del sector de la ciberseguridad, pero sí conoce muy bien cómo se mueve el sector empresarial. Vamos a hablar con Víctor Delgado, el secretario general de AEME, que AEME es la Asociación Española Multisectorial de Microempresas, ¿vale? Y bueno, con él vamos a entrar muy en detalle en cómo es el día a día de la microempresa en nuestro país. Buenos días, Víctor. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Vicente? En primer lugar, me gustaría que nos contaras un poquito más sobre AEME, ¿no? ¿Cuándo y cómo nace? ¿Cuál es su misión principal en él? Bueno, pues lo primero, gracias por la entrevista y el podcast, que estaremos pendientes para escucharlo y difundirlo en todas las redes sociales y que llegue la información, porque es muy importante. Hoy hablamos de microempresas y el término, afortunadamente, cada vez se está escuchando más. Pero por daros cifras y por contestar un poco a tu pregunta que me trasladabas ahora mismo, ¿qué es AEME, ¿no? ¿Cuándo y cómo nace y cuál es nuestra misión? Bueno, nosotros llevamos 15 años en el mercado. AEME, como sus siglas y bien acabas de comentar, asociación, una organización empresarial española, cubrimos todo el territorio nacional, multisectorial, no nos ponemos barreras en la parte de sectores empresariales y de microempresas. Aquí está el kit de la cuestión, porque al final la microempresa prácticamente lleva toda su vida desarrollándose en España. España entendemos que es un país de emprendedores. Por lo tanto, el emprendedor prácticamente va ligado a la microempresa porque nace con esta pequeñita sociedad, con esta pequeñita empresa. Ya desde el año 2007, consecuencia de la modificación que hubo en el Plan General de Contabilidad, la adaptación que hacía a nivel europeo los Estados miembros, se definía que era una microempresa como aquella pequeña empresa que tiene que cumplir dos características de las tres que te marca este Real Decreto, que es el 1515 /2007 del 16 de noviembre. Y fíjate, hablamos de pequeña empresa, entendiendo como empresario individual, que es el autónomo, y el empresario societario, que generalmente son sociedades limitadas, pero que pueden ser sociedades laborales, pero que pueden ser comunidades de bienes. Lo normal es que toda empresa que en su CIF lleve una B para identificarlas, ¿vale?, suele ser microempresa. Y te decía, cumplir dos características de las tres que te marca este Real Decreto. La primera de ellas es no superar una media de 10 trabajadores al año. Uh-huh. La segunda, no superar en facturación más de 2 millones de euros. Y la tercera y última, en activo, al cierre del ejercicio, por lo tanto en pasivo para los economistas, no tener más de 1 millón de euros. Por lo tanto, pues imagínate, ¿no? O sea, cumpliendo durante 2 años consecutivos de estas tres que te marca este Real Decreto, estás considerado microempresa. En porcentaje, el 93,4% a septiembre del 2019. En unidades productivas, más de 2.800.000. Bueno, estamos hablando del grueso, ¿no? Claro, al final, fíjate que estamos hablando de que la aportación que realiza este colectivo al empleo, por ejemplo, está entre el 30 y el 40%. Claro. La aportación que puede realizar al PIB, al Producto Interior Bruto, está entre el 60 y el 70%. Por lo tanto, AEME nace, y ahí sí me centro en la parte de misión, uh-huh, de poder representar a este colectivo ante instituciones, ante mesas de diálogo social, el que efectivamente haya una organización que potencie la actividad de este colectivo, que por un lado dispone de recursos limitados, por decirlo de algún modo, y no solo financieros, sino de personal. Uh-huh. Pero bueno, al tiempo, al final, ahora entraremos también en detalle con una oportunidad, porque al final siempre nos fijamos en las personas, ¿no? Claro. Sí, aquí en verdad
yo creo que en el día a día existe una confusión y de hecho yo también a veces me he confundido o he englobado a la microempresa dentro del concepto de pyme. Pero Sí. ya has entrado en detalle y ha dado incluso cifras, ¿no? Para diferenciar. Claro, al final es que nos creemos, quizás por la terminología que se ha usado en España, el concepto pyme no deja de ser eso, ¿no? Un término acuñado hace ya bastantes años, donde englobaba a la pequeña y la mediana empresa. Sí, todavía podemos, claro que sí, seguir hablando de pymes, porque al final es eso, pequeña empresa y mediana empresa, que al final en un término lo definimos como pyme. Sí es cierto que en nuestro derecho mercantil, a partir del año 2007, entra una nueva figura. No es que sustituya, sino que entra la nueva figura, que es la microempresa. Por lo tanto, pasamos de 3 denominaciones que había en su momento hasta el año 2007, que era la pequeña, la mediana y la gran empresa, a 4, introduciendo el término microempresa. Genial, genial. Teniendo ya esto claro, y aunque hablamos de microempresas... Ahora va a ser mucho más fácil. Ahora va a ser mucho más fácil porque ya entendemos. Eso es. Tenemos el background de qué es una microempresa. El principal objetivo de AM es introducir el término. Afortunadamente, como os decía, 15 años llevamos en el mercado y 15 años que si echamos la vista atrás vemos que efectivamente en el año 2005, 2006, ni siquiera en el 2004, ¿no? Pero bueno, hablar de 2006 de emprendedores y de microempresas era como una quimera casi, ¿no? Como decir, bueno, esta gente de qué está hablando, ¿no? Afortunadamente hoy en día el concepto de microempresa cada vez se está utilizando más. Y sí, rompo una lanza. Son las propias instituciones, son los propios partidos políticos los que tienen que acuñar esta figura y los que tienen que potenciar que efectivamente se hable de lo que se tiene que hablar. Perfecto. Pero aunque estamos hablando de microempresas, entendemos que también estas tienen, muchas de ellas, un alto grado de digitalización, ¿no? Siendo los datos su principal activo, y se me ocurre pues cualquier startup que basa su negocio en una tecnología muy clara y en los datos. Pero en general, ¿cómo es a día de hoy el grado de digitalización de estas microempresas? Bueno, todavía nos queda, sí es cierto que cada vez y afortunadamente se va consiguiendo toda la parte de, acordaros cuando se hablaba que ya prácticamente como que queda en el olvido, ¿no? Esa transformación digital, ¿no? Sí. Que hubo un momento de impacto en la sociedad y en el mercado empresarial que solo se hablaba de transformación. Sí es cierto que bueno, desgraciadamente acogemos los términos, los estrangulamos y en 2 meses o en un año o en X tiempo los dejamos en el olvido, ¿no? Lo metemos en el cajón y se nos olvida. Todavía queda mucho por hacer en la parte de digitalización, de esa transformación, porque, bueno, entraríamos también en un debate que no es el caso, pero sí es cierto que adaptación o transformación, ¿no? Sí. Y sí es cierto que, bueno, en su momento se hizo una adaptación cuando realmente se tenía que hacer una transformación, ¿no? Afortunadamente, como te decía, los números nos indican que cada vez más se va hacia esa transformación digital, pero al final volvemos a lo mismo, es una regla de 3, ¿no? Claro. Somos mayoritarios en el mercado, por lo tanto todavía nos queda mucho camino, muchísimo camino para que efectivamente tengamos esa transformación como tal de nuestro colectivo, que es la microempresa. Afortunadamente, claro, las que nacen ya nacen con esa mentalidad, ¿no? De decir, no, ya estamos totalmente... No es una transformación, claro, ya nacen digitales, ¿no? Por decirlo de algún modo. Claro, el problema es todas las que vienen detrás, claro. Y dependiendo del sector, porque ya sabes, y lo hemos dicho en muchas jornadas, que hay sectores críticos que les cuesta mucho más hacer... Como por ejemplo... pues mira, la parte de servicios, que es lo que nosotros conocemos, porque al final el 70% de nuestros asociados es sector servicios, pues toda la parte de juristas, abogados, despachos, toda la parte de fiscalidad, toda la parte de que... Bueno, afortunadamente toda la parte de contabilidad, de fiscalidad, de laboral, consecuencia del desarrollo de aplicaciones, de esto, pues sí es cierto que, bueno, pues poco a poco van entrando en materia.
el comercio, el retail, fijaros, o sea, estamos hablando de que entraríamos en datos que ahora mismo desconozco concretamente, pero ya sabemos lo que ha pasado en años atrás relacionado con el comercio, ¿no? Pasamos por la calle y uno abierto, dos cerrado, uno abierto, dos cerrado. Al final el estudio o el análisis tendría que ser, oye, esto es realmente por la parte de crisis financiera y... No, todo lo contrario, o sea, parte tuvo, claro que sí, pero parte fue esto mismo, el no subirse al barco de la digitalización. Por lo tanto, el comercio tradicional lo ha pasado muy mal y lo sigue pasando mal. En grandes ciudades, bueno, al final, claro, Madrid, Barcelona, Valencia, pues al final, bueno, claro, lo que tiene es esa posibilidad de entrar, ¿no?, a desarrollarlo. Pero en pequeños, fíjate, AM es nacional, es española, cubre todo el territorio. Yo he estado en municipios pequeños, el cual el problema que nos trasladan y de instituciones es la parte de comercio. De qué hacemos con el comercio. Sí. Y bueno, quizás esta es la pregunta clave, ¿no? Porque al final estamos en un medio de ciberseguridad. Víctor, ¿cuáles son las principales preocupaciones de la microempresa en este entorno cada vez más digital y si la palabra de ciberseguridad comienza a resonar cada vez más? Preocupaciones todas. Bueno, al final ten en cuenta que tenemos que analizar cómo nace una microempresa y desde el fondo de que efectivamente es una persona, una emprendedora, sea mujer o hombre, que apuesta todo a una carta. Sí es cierto que entran unos factores en juegos como puede ser la formación. Y hablando de la parte de ciberseguridad, claro que sí. Sí es cierto que, bueno, en el último evento en el cual participamos los dos, tanto Cybersecurity News como AM, gracias a, claro que sí, a Corredoidea, que Alfonso Linares y Mamen, que son las personas que además coordinan el área del seguro de la asociación, pues dimos datos muy escalofriantes, ¿no? Que además otra de las compañías del ámbito de la digitalización, del seguro, de la ciberseguridad, hacía mención de que efectivamente el 48%, fíjate, vamos a analizarlo, ¿no? Claro. Fíjate, el 48% en el año 2018 de las microempresas habían sufrido al menos un ataque de ciberseguridad. Sí, al final es lo que comentábamos, a un ciberdelincuente le es mucho más fácil atacar a la microempresa o a la pyme que apenas tiene barreras o medidas de ciberseguridad y aunque se lleven menos cantidad de dinero por cada una, son muchas más. Multiplica. Claro, eso multiplica. Más. O sea que al final... Si en el inicio de la entrevista hablábamos que éramos 2 millones, más de 2.800.000 entre empresarios individuales y empresarios societarios, pues el 48%, pues imagínate, a poco que 100, 200 euros, que es lo habitual que se dice que estos ciberdelincuentes suelen pedir, ¿no?, para liberar los datos que te han podido encriptar o demás, pues al final multiplica. O sea, estamos hablando de que les sale incluso más rentable que ir hacia una gran empresa, porque la gran empresa al final tiene recursos personal, económicos, para poner en marcha pues todas estas iniciativas que les permitan estar seguros. El pequeño empresario dice, esto para mí no es. Si yo no tengo prácticamente información, a poco que tengas, si te la encriptan, estás abocado al cierre. Y esa es la realidad, ¿no?, de hoy en día. O sea, el que siguen pensando esto no va conmigo, ¿no? Sí, la realidad todavía, desgraciadamente, es que esto no va conmigo. Pero bueno, cada vez se están dando más casos y esto es como todo, es el boca a boca. Claro. El boca a boca funciona muy bien para lo bueno, pero también para lo malo. Sí, obviamente, claro. ¿Qué pasa? Que al final el problema es que estos casos relacionados con pequeños empresarios no salen en los medios. Lo que vemos es el ataque a las grandes empresas, pero no vemos el problema que es que ataquen al colectivo mayoritario que es la microempresa en España. Por lo tanto, claro, al no salir en los medios, pues ya sabes lo que es esto de la caja tonta, hablando de la televisión, ¿no? Sí. Bueno, pues si no sale, es que no está pasando. No existe, ¿no? No existe. Y precisamente sobre la televisión, el otro día, viendo la televisión, vi cómo aparecía en pantalla un anuncio, ¿vale?, de una empresa de ciberseguridad y me sorprendió muy gratamente porque digo, bueno, mira, se están animando, ¿no?, a promocionar la ciberseguridad, ¿no?, en un medio masivo. ¿Y crees que para llegar a concienciar en materia de ciberseguridad todas estas personas, microempresas, autónomos,
¿deberían de hacerse eco cada vez más medios masivos, televisión, etcétera? Sí, tenemos no solo la televisión, que también, fíjate, nosotros tenemos un programa de radio que lo conoces muy bien porque Sí, hace 2 semanas estuvisteis también hablando del evento que realizamos en el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid. Quiero decir, al final tenemos una responsabilidad, pero todos, tanto medios de comunicación, pero no solo, empresas que se dedican, medios que se dedican a fomentar la ciberseguridad entre los ciudadanos, entre las empresas, y además organizaciones como puede ser la asociación del tercer sector. Es muy importante porque al final el tercer sector es el que puede identificar las necesidades reales de ese colectivo al que representa. Hablamos de que, bueno, asociaciones empresariales las tienes sectoriales, pero y además AM, que es multisectorial, lo que quiere es esto, ¿no? El unir a todas estas organizaciones del tercer sector y que efectivamente mandemos un mismo mensaje. Apoyados, claro que sí, por vuestra compañía, por empresas que están constantemente analizando lo que está pasando en la ciberseguridad. Por lo tanto, al final, responsabilidad de todos. De todos, exactamente. Coincido plenamente contigo. Luego, yo creo que, bueno, estás al tanto del ciberseguro, seguro de ciberriesgo, un producto cada vez más conocido también por las empresas finales. ¿Crees que este nuevo producto puede ser una buena oportunidad para llevar, digamos, un mínimo de ciberseguridad, tanto preventiva como reactiva a la microempresa? Yo creo que sí. Además, bueno, también ya se está hablando de que no en muchos años casi que será de obligado cumplimiento para algunos sectores o algunas actuaciones que tenga que hacer la empresa, ¿no? Fíjate que estamos hablando de la ciberseguridad, que va muy ligado al nuevo Reglamento General de Protección de Datos, a la Ley Orgánica de Protección de Datos, a la SSI, he dicho 3 S, son 2, el SSI. Sí. Por lo tanto, al final entendemos que no muy tarde será de obligado cumplimiento. Por lo tanto, es una oportunidad para el sector que efectivamente se forme en estos productos que ya cada vez más los profesionales están formados, pero que cada vez más, lo que tú decías, las empresas van a ir demandando. Claro. Por lo tanto, cuanto antes esté preparado este perfil de consultor, hablando en la parte del seguro, o el agente o el corredor o las propias compañías que formen a estos agentes, pues mejor nos va a ir a todos. Muy bien, y para finalizar ya, Víctor, la ciberseguridad, como en cualquier otro sector, aquí también existen muchas microempresas, ¿vale? Y de hecho nosotros somos una. ¿Cómo podemos asociarnos a M y qué beneficios podríamos obtener? Bueno, fíjate que lo decías ahora mismo, ¿no? La ciberseguridad, como en cualquier otro sector, también existen muchas microempresas. Yo saqué un artículo hace un año aproximadamente, consecuencia de otro evento que realizamos de ciberseguridad, decir que ya son 6 las ediciones que llevamos del evento de ciberseguridad, y que hemos hecho, bueno, pues afortunadamente por todo Madrid. Daremos el salto para realizarlo también alrededor de toda España. Y yo analizaba el sector y efectivamente, fijaros, si hablábamos de que el 93,4% del parque empresarial español está considerado microempresa, en el sector del seguro el 98% está considerado microempresa. O sea, incluso sube, claro, es normal, que suba el porcentaje. Por lo tanto, mucho por hacer. Al final, el objetivo es llegar a crear un grupo de trabajo de estos perfiles profesionales, corredores, agentes, pero que además estén apoyados, porque es necesario, por sus compañías, sus grandes compañías, pero que efectivamente en AM puedan encontrar ese apoyo a la hora de tener ese conocimiento general de la estructura empresarial, porque al final
AM sí es cierto que es multisectorial y que siempre ves el negocio antes que las relaciones. No, tiene que ir a la par. Por supuesto, tenemos que generar actividad económica, pero lo más importante de todo, yo creo, para todos estos profesionales es que zapatero a sus zapatos, corredor a lo suyo, agente a lo suyo, pero del resto tienen que tener ese conocimiento general de la estructura para saber por dónde moverse. Por lo tanto, AM ofrece el beneficio que pueden obtener en el sector todos estos agentes y corredores al asociarse en AM, es esto, que van a encontrar, por un lado, esa información y esa formación para, aún más si cabe, desarrollar su actividad de negocio en el tiempo y que sea más sostenible. Los datos hablan de que la microempresa de reciente constitución en un 62% no llega al tercer año. Cuidado, son cifras alarmantes, ¿vale? Por lo tanto, si conseguimos que efectivamente el empresario, el emprendedor, tenga ese conocimiento general, ese porcentaje lo bajaremos, pero ya al tiempo que sepan que esto es una organización, por un lado a nivel nacional y por otro lado multisectorial. Por lo tanto, aquí te vas a encontrar a tu potencial cliente. También, claro, obviamente. Y además tu potencial proveedor, porque el pequeño empresario no solo se puede financiar a través de actividad económica y clientes, sino que se debe de financiar a través de sus proveedores, que en ningún caso lo contemplamos como tal. Claro. Por lo tanto, al final, joder, pues si lo tienes en AM, ¿para qué lo vas a buscar fuera? Os invitamos a todos a que, por supuesto, echéis un vistazo a toda la información de la asociación. Recordar rápidamente asociacionmicroempresas.com a través de Cybersecurity News y a través de todas las redes sociales que estamos no en todas, pero prácticamente en casi todas, en las más importantes, y que efectivamente nos preguntéis, porque al final son oportunidades que el pequeño empresario está perdiendo y que además el pequeño siempre debe de ir acompañado. Una asociación que realmente pues conozco que ayuda mucho a la microempresa y que ofrece también mucha formación, ¿vale? Que es un punto muy muy importante. Imprescindible la formación. Y... La formación de calidad. De calidad, un buen apunte. Y que Cybersecurity News, por supuesto, apoyamos y estamos encantados de haber hablado contigo, Víctor, sobre el sector de la microempresa y cómo afronta a día de hoy la microempresa el término ciberseguridad, que, por lo que se nos has contado, cada vez resuena más. Así que vamos avanzando poquito a poco. Afortunadamente, porque está el tema complicado. Sí, pues muchísimas gracias por sentarte con nosotros, A vosotros, Víctor. muchas gracias.